Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde les traemos toda la información jugosa y las noticias más candentes de sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que sé que les va a dejar con la boca abierta. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a hablar de Anne Ercel, la reina de nuestros corazones, y un secreto que al parecer, ha estado guardando bajo llave. Y no es un nuevo proyecto secreto, sino algo mucho más personal y, digámoslo así, sorprendente. Ya saben que en este canal nos encanta investigar a fondo y traerles la verdad, así que nos hemos puesto manos a la obra para desentrañar este misterio. Pero antes de que entremos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y estarán al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Anne Ercel, la talentosa actriz que nos conquistó con su papel de Eda YLDZ en Senkalkam. Su belleza, su carisma y su innegable talento la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, y también, claro, a nivel internacional. Pero, ¿qué sabemos realmente de la Anne que no vemos en la pantalla? ¿Qué secretos guarda esta joven estrella? Pues bien, resulta que Anne, además de ser una actriz talentosa, tiene una faceta que no muchos conocen, una pasión que la define y que, de alguna manera, explica su éxito y su carisma arrollador. Y ese secreto, mis queridos amigos, es su amor incondicional por el arte. Sí, lo sé, puede que algunos de ustedes ya lo sospecharan, pero lo que quizás no sepan es la profundidad de su conexión con el mundo artístico. Anne no solo admira el arte, sino que ella misma es una artista en toda regla. Desde muy joven ha dedicado gran parte de su tiempo libre a explorar diferentes formas de expresión artística, desde la pintura y el dibujo hasta la cerámica y la escultura. Y es que, según hemos podido averiguar, el arte es para Anne mucho más que un simple hobby. Es una forma de conectar consigo misma, de expresar sus emociones y de dar rienda suelta a su creatividad. Es su refugio, su terapia, su manera de escapar del estrés y la presión del mundo del espectáculo. De hecho, algunos allegados a la actriz han revelado que Anne suele llevar consigo un cuaderno de bocetos donde plasma sus ideas y sus inspiraciones. Dicen que es en esos momentos de soledad y creación cuando se siente más auténtica y conectada con su esencia. Una fuente cercana a la familia Ercel, quien pidió permanecer en el anonimato, nos contó que, de niña, Anne pasaba horas en su habitación, no jugando con muñecas como otras niñas de su edad, sino dibujando personajes fantásticos y pintando paisajes imaginarios. Siempre tuvo una imaginación desbordante, nos dijo esta fuente. Sus padres, al ver su talento, la inscribieron en clases de pintura desde muy pequeña. Fue ahí donde realmente floreció su amor por el arte. Pero la cosa no queda ahí. Resulta que Anne, aunque prefiere mantener esta faceta en privado, ha participado en algunas exposiciones de arte bajo seudónimo. Sí, lo que oyen. Algunas de las obras que hemos visto expuestas en galerías de arte en Estambul y otras ciudades de Turquía podrían ser, de hecho, creaciones de la propia Anne Ercel. Imagínense la sorpresa. Estar frente a una obra maestra, admirando su belleza y su técnica, sin saber que detrás de ella se encuentra nuestra querida Anne. Por supuesto, la actriz nunca ha confirmado ni desmentido esta información, pero las similitudes entre su estilo artístico y las obras expuestas son innegables. Además, algunos expertos en arte han señalado que las piezas exhiben una sensibilidad y una técnica que solo podrían ser fruto de una mente creativa y apasionada como la de Anne. Un crítico de arte que asistió a una de estas exposiciones, comentó en una revista especializada: las obras expuestas bajo el seudónimo Eylül muestran una profunda comprensión de la luz y la sombra, así como una notable habilidad para capturar la esencia de sus sujetos. Se percibe una influencia del impresionismo, pero con un toque personal y moderno que las hace únicas. Algunos incluso han especulado sobre el posible significado del seudónimo Eylül, conectándolo con el mes de nacimiento de Anne o con algún evento importante en su vida. Las teorías no paran de surgir. Ahora bien, ¿por qué Anne ha mantenido este secreto durante tanto tiempo? Pues, según nuestras fuentes, la actriz prefiere separar su vida profesional de su vida personal. No quiere que su faceta artística se vea influenciada por su fama y su trabajo como actriz. Quiere que su arte sea valorado por sí mismo, sin la etiqueta de obra creada por Anne Ercel.
Ella misma ha comentado en alguna ocasión, aunque sin entrar en detalles, que valora mucho su privacidad y que necesita tener espacios en su vida donde pueda ser ella misma, sin la presión de los focos y la constante atención mediática. Esta necesidad de desconexión y de refugio en el arte es, sin duda, comprensible, dada la intensa vida que lleva como una de las actrices más famosas de Turquía. Y la verdad es que entendemos perfectamente su postura. En un mundo donde la fama puede ser tan efímera y superficial, es admirable que Hande quiera proteger su pasión y mantenerla alejada de los focos y la atención mediática. Es una muestra de madurez y de un profundo respeto por su propio arte. Nos recuerda a otras celebridades que también han mantenido en secreto sus pasiones artísticas, como el actor Anthony Hopkins, quien es un talentoso pianista y compositor, o la actriz Lucy Liu, que es una reconocida artista visual. Pero volviendo al tema de su arte, lo que más nos ha sorprendido es la versatilidad de Hande como artista. No se limita a un solo estilo o técnica, sino que experimenta con diferentes materiales y formas de expresión. Sus obras abarcan desde retratos realistas hasta paisajes abstractos, pasando por esculturas de cerámica y creaciones digitales. Hemos podido acceder a algunas fotografías de sus obras y quedamos impresionados por la calidad y la originalidad de sus creaciones. Se nota que Hande no solo tiene talento, sino también una gran pasión y dedicación por el arte. Además, sus obras suelen reflejar su estado de ánimo y sus vivencias. En sus retratos, por ejemplo, podemos apreciar la sensibilidad y la empatía que la caracterizan. Sus paisajes, por otro lado, evocan la belleza y la serenidad de la naturaleza, que es otra de sus grandes pasiones. Se dice que Hande encuentra inspiración en sus viajes y en los paisajes que visita. Le encanta pasar tiempo en la naturaleza, ya sea en la playa, en las montañas o en el bosque, y utiliza estas experiencias como fuente de inspiración para sus obras. Pero lo más interesante de todo es que su arte no solo es una forma de expresión personal, sino también una herramienta para concienciar sobre diferentes causas sociales. Hande ha donado algunas de sus obras a organizaciones benéficas y ha participado en proyectos artísticos con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a personas necesitadas. Esta faceta solidaria de Hande es algo que admiramos profundamente. Demuestra que no solo es una artista talentosa, sino también una persona comprometida con su comunidad y con el bienestar de los demás. Por ejemplo, hace algunos años, Hande colaboró con una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. Creó una serie de cuadros inspirados en los sueños de estos niños y los donó para ser subastados. La iniciativa fue un éxito y se recaudó una importante suma de dinero que se destinó a mejorar la calidad de vida de estos pequeños. Esta acción demuestra la generosidad y la empatía de Hande, así como su capacidad para utilizar su arte como una herramienta para hacer el bien. Y es que Hande, además de ser una artista talentosa, es una persona con un gran corazón. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás y a utilizar su fama y su influencia para hacer el bien. Hemos escuchado historias de cómo Hande ha apoyado a jóvenes artistas emergentes, ofreciéndoles consejos y oportunidades para mostrar su trabajo. Su generosidad y su humildad son cualidades que la hacen aún más admirable. Pero volviendo al tema de su secreto, creemos que es importante que sus fans conozcan esta faceta oculta de Hande. No solo porque es una prueba más de su talento y su versatilidad, sino también porque revela una parte esencial de su personalidad. Conocer su pasión por el arte nos ayuda a comprender mejor su sensibilidad, su creatividad y su capacidad para conectar con las emociones de los demás. Nos ayuda a entender por qué es una actriz tan convincente y por qué ha logrado conectar con el público de una manera tan especial. Su arte es, en definitiva, una ventana a su alma. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. El secreto de Hande Erçel, su amor incondicional por el arte. Una pasión que la define, que la inspira y que, de alguna manera, explica su éxito y su carisma arrollador. Esperamos que con este vídeo hayan descubierto una nueva dimensión de Hande Erçel, una dimensión que la hace aún más admirable y querida. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo esta faceta oculta de Hande. Y si ya conocían su pasión por el arte, cuéntenos en los comentarios. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué opinan de esta faceta secreta de Hande? ¿Les sorprende su talento artístico? ¿Creen que debería mostrar más su arte al público? Queremos leer sus comentarios. En resumen, hoy hemos descubierto que Hande Erçel es mucho más que una actriz famosa.
Es una artista talentosa y una persona con un gran corazón que utiliza su creatividad para expresarse, conectar con los demás y ayudar a quienes más lo necesitan. Su amor por el arte es un secreto que explica su éxito y su carisma, y que nos permite comprender mejor su personalidad. Ande Ercel es, sin duda, una inspiración para todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que en este canal siempre les traemos las noticias más frescas y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión es muy importante para nosotros. Así que por favor, déjenos sus comentarios y díganos qué les pareció el vídeo. ¿Les sorprendió el secreto de Ande? ¿Conocían su pasión por el arte? Queremos saber su opinión. Además, si tienen alguna sugerencia de qué celebridad quieren que investiguemos en nuestro próximo vídeo, no duden en escribirlo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que nos ayuden a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan amando el chisme y el entretenimiento turco tanto como nosotros. Adiós, mis queridos chismosos.